Doctora Araceli Morales López, ministra de Cultura, señor doctor Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Hacienda, y señora, su excelencia, señor Iago Pico de Coaña, embajador de España, señor Óscar Pizarro, embajador de Chile, doctora Ángela Baena, directora de Artes, señores directores de las casas culturales, miembros del cuerpo directivo y participante del 38º Salón Nacional de Artistas, jurados del 38º Salón Nacional de Artistas, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores Nora. Imaginen que caminan por un corredor blanco, vacío, pulcro y silencioso, como salido de una escena de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. De pronto, este pasillo desemboca en una sala austera de un cuadrado perfecto, en cada una de cuyas paredes impecables cuelga una obra de arte. Echemos un vistazo. En la primera pared, bajo el rótulo 1940, está la figura melancólica y expresiva de una anciana sentada con las manos sobre el regazo, mirando a la lejanía o tal vez abstraída en sus pensamientos, una anciana con chal gris y una inmensa tristeza en la mirada. Podría ser nuestra abuela o tal vez nuestra madre, instalada en sus recuerdos como si pasaran uno a uno frente a sus ojos. Es la madre del pintor que dio el triunfo en el primer Salón Nacional de Artistas convocado hace 61 años a Ignacio Gómez Jaramillo. Pasemos ahora a la otra pared. Bajo el número 1942 encontramos una imagen cautivadora y asombrosa. En medio del claroscuro que produce la luz que pasa a través de unos vitrales religiosos, sobre un manto púrpura una mujer desnuda y embarazada duerme y reta nuestros sentidos con su actitud natural y desafiante a la vez. Es la Anunciación de Carlos Correa, un cuadro del que Emilia Pardo Maña dijo, abro comillas, es espantoso e indecoroso por añadidura, cierro comillas, pero que hoy representa un hito en la pintura colombiana de mediados del siglo XX, un hito que podemos visitar en el renovado Museo de Antioquia. La tercera pared, 1958, allí admiramos la Camera degli Sposi, la alcoba nupcial de Fernando Botero, un joven pintor antioqueño que obtuvo con esta obra el galardón del 11º Salón Nacional de Artistas y que ya había obtenido un segundo lugar en 1952, cuando con solo 20 años de edad ganó 700 pesos que le permitieron viajar a Europa, donde perfeccionó sus estudios de arte. En este cuadro, Botero, con 6 rotundos personajes en sepia, hace un homenaje al célebre pintor italiano del Renacimiento, Andrea Mantegna. Cuánto tenía para dar al mundo ese incipiente talento que hoy enorgullece a Colombia, y cuánto pudo hacerlo gracias, entre otras razones, a su fe y perseverancia en el Salón de Artistas. Sigamos a la cuarta y a la última pared. Al principio nos asombrará, luego nos chocará, tal vez nos produzca lágrimas o un profundo sentimiento de dolor, porque allí está, bajo el rótulo 1962, La violencia, de Alejandro Obregón. Otra vez, como en la Anunciación de Correa, se trata del desnudo de una mujer embarazada, cuyos pechos y vientre se perfilan en el horizonte nebuloso como si fueran montañas. Pero esta mujer no duerme, esta mujer está muerta o herida de muerte, y su sangre nos conmueve porque es la muerte del futuro, la muerte de un país que tiene dentro de sí la promesa de una nueva vida. La violencia de Obregón nos interpela y nos conmueve, sobre todo en estos tiempos cuando los insensatos insisten en manchar de sangre a una nación que está destinada a la esperanza. Sigamos adelante, se abre una puerta como si apareciera de la nada y nos enfrentamos a un laberinto mágico lleno de insinuaciones y de significados donde pudiéramos perdernos para siempre. Arriba, iluminado por una tea, vemos un número, 1992, y entonces entendemos que nos hemos adentrado en el hilo de Ariadna, la cautivante obra de Enrique Vargas. Culminado el laberinto, se abre un amplio espacio luminoso y en él, como si se tratara de una publicidad subliminal, se observa al fondo una figura clara y divertida. Es una casita roja con chimenea y antejardines y una puerta amarilla por donde no podemos entrar. La casita roja de un cuento de hadas. Y entonces sabemos que estamos llegando al presente
pues se trata de una instalación de Wilson Díaz, que recibió el primer premio compartido en el más reciente Salón Nacional de Artistas celebrado en Bogotá en 1998. ¿Qué viene ahora? Nos preguntamos, porque lo que pudimos ver en este recorrido simbólico ha sido tan solo un breve pincelazo de lo que ha significado la evolución de las artes plásticas a través de 37 salones nacionales de artistas desde 1940 a 1998. Ciertamente, han sido muchos más los que pasaron por este escenario pero para la interrelación, la promoción y el conocimiento del nuevo arte en Colombia. Si hubiéramos tenido más tiempo y espacio, nos hubiéramos topado tal vez en las esculturas de Miguel Sopó, de Eduardo Ramírez Villamizar, de Negret, de Felice Bernstein o de Carlos Rojas, entre otros. Con algo más de paciencia habríamos podido ver seguramente las pinturas realistas o abstractas de Luis Alberto Acuña, de Enrique Grau, de Lucy Tejada, de Manuel Hernández, de Omar Rayo, de Beatriz González, de Darío Morales, de Juan Antonio Roda, de Maripaz Jaramillo, de Santiago Cárdenas, de Ana Mercedes Hoyos o Gustavo Salamea, entre tantos que nos evocan todo un universo de colores, imágenes y texturas. O quizá nos hubiéramos deslumbrado con los grabados de Augusto Rendón, los tapices anudados de Olga de Amaral, o las fotografías, los audiovisuales, las instalaciones y los performances de Fernel Franco, Doris Salcedo, María Teresa Incapié, de Nadine Ospina, Fernando Arias, Alfonso Suárez, Luis Fernando Roldán, Mario Paso o Alejandro Ortiz. ¿Cuánto arte ha pasado por estos salones? ¿Cuántas manos creativas y creadoras convirtieron los materiales en imágenes y sugerencias en testimonio y evocación? Ahora hemos arribado con el impulso dinámico del Ministerio de Cultura a la 38ª edición del Salón Nacional de Artistas, y lo hemos hecho nada menos que en esta hermosa y vital ciudad de Cartagena de Indias, que es ella misma otra obra de arte. En este claustro de la Merced, en el Museo de Arte Moderno de Cartagena y en el Baluarte de Santa Catalina, vamos a conocer el estado del arte en Colombia, que es distinto y a menudo lo opuesto que el arte del Estado. No queremos más salones oficiales como aquellos que en el siglo XIX rechazaron en Francia las obras de Monet, de Manet, de Pizarro o de Sisley por considerarlas contrarias al buen gusto imperante. Lo que estamos buscando es consolidar hoy hacia el futuro un salón nacional democrático, abierto y descentralizado, donde quepa sin discriminaciones ni preferencias lo más característico del arte plástico a lo largo y ancho del país. En esa dirección, dentro del objetivo fundamental de descentralizar la cultura, hemos convocado por segunda vez en su historia este salón en Cartagena. Además, lo que veremos expuesto será el resultado de la realización de 7 salones regionales que cubrieron todo el territorio nacional, donde participaron más de 1.600 artistas, de los cuales llegamos a los 65 seleccionados que hoy exponen sus obras ante el público nacional e internacional. Hemos querido privilegiar igualmente el sentido del Salón Nacional de Artistas como un salón de artistas emergentes que dé cuenta de los nuevos caminos que se van abriendo en la plástica nacional, tal como ha sido su tradición. Además, el Ministerio de Cultura ha realizado un especial esfuerzo para elaborar una reglamentación de los salones regionales entre el próximo año y el año 2003 y el 39º Salón Nacional de Artistas, que se celebrará dentro de 2 años. Esta reglamentación no la queremos hacer solos y por eso la hemos puesto a consideración y discusión de los artistas y de todas las instancias interesadas para que de ella surja el más transparente y representativo mecanismo para destacar la obra de los nuevos artistas del país. Apreciados amigos del arte y de la cultura, es bueno venir a Cartagena y ver arte, a oler arte, a sentir nueva vida del arte colombiano. Y lo es más si podemos entregar buenas noticias para el desarrollo del arte en esta ciudad heroica. Todos sabemos sobre la gran importancia que tiene la Escuela Superior de Bellas Artes, que por más de 112 años ha enriquecido el desarrollo artístico y cultural de Cartagena y de Bolívar, y que hoy, convertida en institución de educación superior, se proyecta como bastión de la cultura colombiana. Convencido del potencial de la escuela, mi gobierno contribuyó a hacer realidad un sueño, permitirle que ofrezca programas profesionales. Sin embargo, la escuela, a pesar de la dedicación de sus directivos y el compromiso de las autoridades regionales, atraviesan momentos difíciles que reclama el apoyo de todos. El gobierno nacional cree en la Escuela Superior de Bellas Artes
pero también deben hacerlo los bolivarenses y los cartageneros. Por eso, con el propósito de evitar su cierre y en el marco del programa de saneamiento que impulsa el Ministerio de Educación y el ICFES, la Nación incluyó en la reciente adición presupuestal 800 millones de pesos para apoyar a la escuela, los cuales llegarán a la institución antes de terminar el presente año. Este es un aporte muy importante que el Gobierno Nacional realiza a Cartagena para salvar un patrimonio educativo de su arte y su cultura. Sin embargo, debe ser claro que la Nación no va a asumir en el futuro la financiación de la escuela, pues esa es una responsabilidad regional. Lo que vamos a entregar es un apoyo para que se ponga al día con las más apremiantes obligaciones, que cubra los costos laborales en el primer semestre del próximo año, cuando la Gobernación, como se ha acordado con el señor gobernador del departamento, debe reasumir a plenitud su compromiso financiero con la institución. Con esta buena noticia, quiero hacer un homenaje a una ciudad que nos acoge siempre cálida y generosa, como acoge hoy ilusionada el arte de los nuevos artistas en Colombia. También hablamos con el señor ministro de Hacienda en la mañana de hoy de un proyecto para que los artistas colombianos, tanto los colombianos que busquen sacar sus obras de arte como aquellos que quieran traerlas a Colombia, van a estar exentos de cualquier impuesto para que podamos exportar e importar el arte colombiano. Estimados amigos, estaremos satisfechos si la exposición de este Salón Nacional de Artistas, abro comillas, logra provocar en torno de ella una sana agitación que reintegre la preocupación estética al plano eminente que por derecho le corresponde. La intervención del pueblo en este episodio cultural no debe circunscribirse a la situación pasiva del mero espectador. Por el contrario, su función esencial debe ser la de juez de conciencia que tiene que decidir en última instancia si hay o no un arte propio, cierro comillas. Con las anteriores palabras, pronunciadas el 17 de noviembre de 1940, el entonces ministro de Educación Nacional, Jorge Eliezer Gaitán, declaró inaugurado el primer Salón Nacional de Artistas del país. Hoy, seis décadas después, cuando la madre del pintor de Gómez Jaramillo ha sido reemplazada en el imaginario colectivo por las fallas de origen de Wilson Díaz, o los Simpson o los Mickey Mouse precolombinos de Nadine Ospina, esas palabras siguen vigentes. Nuestro objetivo es devolver la preocupación artística al plano eminente que por derecho le corresponde. Ahora regresemos al escenario imaginario donde les pedí que camináramos al inicio de estas palabras. Ya vimos a Obregón y a Botero, ya salimos del laberinto del hilo de Ariadna, ahora estamos enfrentados a la puerta amarilla de la casita roja. Tal vez ya sea posible abrirla, en efecto se abre, ¿y qué tenemos ante nosotros? Las obras de 65 artistas que representan el nuevo arte de Colombia. Vamos a verlas, vamos a palparlas, vamos a sentirlas, para que en otros 60 años los colombianos del futuro recuerden que en Cartagena de Indias, en medio de una feliz expectativa, se dio a la luz el primer Salón Nacional de Artistas del tercer milenio. Muchas gracias. Doctora Araceli Morales López, ministra de Cultura, doctor Carlos Díaz Redondo, alcalde de la ciudad de Cartagena, honorables miembros del cuerpo diplomático que nos acompañan, doctor Ventura Díaz, gobernador del Departamento del Atlántico, señor contraalmirante Humberto Cubillos, comandante de la Fuerza Naval del Atlántico, señor coronel José Javier Toro, comandante del Departamento de Policía Bolívar, doctor Francisco Piñón, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, doctor Alfonso Martinel, presidente de la Fundación Interarts, doctora Ana Milena Escobar Araujo, secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello, doctora Gloria Inés Palomino, representante del Consejo Nacional de Cultura, señores participantes del segundo campus euroamericano de cooperación cultural, señores miembros del Consejo Nacional de Cultura, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores. Jorge Luis Borges, escritor de infinitas historias fantásticas, no lo podía creer. Este hechicero de las palabras no encontraba manera de expresar lo que sus ojos veían en el sótano de una casa bonaerense.
Ansioso se preguntaba cómo transmitir a los otros el infinito Alep que mi temerosa memoria apenas abarca, y se respondía: los místicos en análogo trance prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. El angustiado pensador se enfrentaba a una realidad imposible de concebir. Las explicaciones se le escapaban de las manos como si fueran las hojas de un libro de arenal. El problema de Borges era cómo hacer la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. Quienes estamos aquí reunidos nos encontramos ahora ante la misma situación. La cultura, ese campo donde se mezclan las experiencias y las visiones de la gente. La cultura, esta sensación infinita de que el mundo nos pertenece y de que algún día seremos inmortales. La cultura, en fin, ese conjunto de memorias y de ruidos, de matices y de texturas. Estas, nuestras culturas colombianas, son el Alep que contiene al mismo tiempo y en el mismo espacio todas las explicaciones de mundo que se ha creado en nuestra patria. Frente a nosotros, por detrás, a cada lado de nosotros, por encima y por debajo, está el infinito, está la amplia y antigua existencia de lo colombiano, de lo nacional. Atrás, entre la bruma, están las historias de nuestros antepasados y los caballos de nuestros conquistadores. Por encima, mirándonos desde el cielo, podemos ver el legado de las religiones, la filosofía y las mitologías que nos han heredado sus virtudes. Por ahí, regados en las plazas de mercado, en las tiendas de los pueblos, en las bucetas urbanas, están las nuevas palabras de los jóvenes, las viejas costumbres de nuestros abuelos y los extraños sonidos de la modernidad. Hoy, en el marco del segundo campus euroamericano de cooperación cultural, donde representantes de las diversas culturas de dos continentes se reúnen para pensar en la integración de sus procesos culturales, celebramos la reunión del todo universal e infinito de las culturas en un solo punto del tiempo y el espacio. Hoy habita aquí entre nosotros la potente voz del pueblo colombiano, contándonos todos sus deseos y sus sueños, mostrándonos las imágenes de su belleza y de su locura, recobrando la esperanza y levantando el tono para decir cómo quiere que sea el nuevo país. Apreciados amigos, señores ministros de Cultura, miembros de las organizaciones culturales de Europa y América presentes en el segundo campus euroamericano de cooperación cultural, miembros del Consejo Nacional de Cultura y participantes del 38º Salón Nacional de Artistas. Cada uno de ustedes con su vida y su experiencia, con su creatividad a cuestas, es un portador de un pedazo de cultura y será testigo del inicio de una nueva era para las culturas en Colombia. A partir de hoy, 10 de diciembre de 2001, las culturas nacionales, gracias al Plan Nacional de la Cultura, tendrá un hilo conductor, una brújula, un refugio y un cimiento que orientará la construcción de un país más abierto a la diversidad, un país poblado de ciudadanos capaces de decidir y expresar cuál es y cómo desarrollar el mundo que desean. A partir de hoy, la identidad nacional y la diversidad de expresiones culturales de sus gentes tienen un nuevo estatus político, social y económico, que les permitirá construir de manera diversa, participativa, incluyente y planificada la cultura de paz que habrá de darle un vuelco a la historia nacional. A partir de hoy y durante los próximos 10 años, Colombia compartirá un marco de referencia para crear y expresar las 1000 facetas, las 1000 interpretaciones que tienen los colombianos sobre todos los aspectos de la vida. En noviembre del año pasado, nos encontramos en Bogotá para instalar el Foro Nacional de Cultura. En ese momento señalaba que el foro era el espacio para el encuentro de las múltiples Colombias que existen en nuestro territorio y que gracias a todas las voces que allí se reunirían, nuestro país no podía ser el mismo, porque los cambios que se desatarían a partir de aquel instante serían la vía a través de la cual todo el pueblo colombiano participaría de manera equitativa y autónoma en la creación y consolidación de un nuevo camino para la cultura, de una ruta donde la democracia basada en la tolerancia
la libertad de expresión y el respeto por el otro tendría la posibilidad de renacer cargada de memorias y estrategias de convivencia para enfrentar los pasados fantasmas del silencio y del olvido. Después de escuchar las voces de 23.000 gargantas colombianas, compartiendo sueños y visiones de país, después de 769 actas en 543 municipios colombianos, 32 encuentros departamentales y 7 foros regionales, después de 12 meses y 14 días de convocatorias, reuniones, documentos e informes, hoy recogemos los frutos que el Foro Nacional de Cultura sembró al preguntarle a todos los colombianos cómo era y cómo se hacía el país que todos querían. El Plan Nacional de la Cultura que hoy lanzamos es el producto de todas estas horas de trabajo y de discusión donde participaron activamente representantes de todo el pueblo colombiano, de todos los cantos y los bailes, de todas las lenguas y los colores que conforman esta nación pluricultural. Nunca antes como hoy, el sector cultural colombiano tuvo las herramientas eficaces para decidir su destino, para planificar su futuro, para estimular, garantizar y orientar todas sus acciones de una manera concertada e incluyente. Jamás, hasta hoy, la cultura colombiana pudo afirmar con certeza que su estructura estaba articulada, que sus procesos estaban preparados para aportar su experiencia, su creatividad y su belleza a la construcción de la paz en Colombia. Este es un legado de mi gestión para el futuro de Colombia. Ningún gobierno antes que el mío se esforzó tanto por abrir espacios para la participación de los colombianos en los procesos de toma de decisiones y en el diseño de la política cultural que habrá de definir los nuevos rostros, las nuevas creaciones, las futuras manifestaciones del sentir colombiano. Desde hoy y durante los siguientes 10 años, la nacionalidad colombiana basada en su cultura se transformará y se fortalecerá, orientada siempre hacia la democracia, coherente, superando cualquier coyuntura política, porque gracias a este plan nacional las culturas se convierten en una política de Estado. Queridos amigos, el Plan Nacional de la Cultura ha sido construido como un proyecto colectivo donde todas las tendencias, todos los colores, los tonos de voz y todos los instrumentos tocan una sola sinfonía. Este plan es verdaderamente una ley porque en él están representados la totalidad de los actores del escenario cultural colombiano que desde los municipios y las ciudades, desde los teatros y las galleras, en las bibliotecas y en los centros comunitarios, se levantaron para decidir cuál era la cultura colombiana que querían componer. ¿Por qué enfatizó tanto el carácter participativo, incluyente y democrático este plan? Porque este es el espíritu esencial que lo hará palpitar en la realidad. El principal propósito del Plan Nacional de la Cultura es construir una ciudadanía democrática, cultural, es decir, un conjunto de ciudadanos autónomos, con capacidad de reflexión y de decisión, cuya participación en la vida política, social y cultural de la nación sea lúcida, creativa, eficiente y sobre todo libre. Creatividad, autonomía, lucidez y libertad. Estos son los elementos del desastre. Al contrario, son los elementos de la felicidad, porque son los componentes de la tolerancia que es el eje fundamental del Plan Nacional de la Cultura. Una ciudadanía democrática que no se funda en la tolerancia, en el respeto por las diferencias, es una democracia empobrecida, es una nación que borra la mitad de su existencia, de su historia, de su memoria. Una sociedad que no tolera es una sociedad que nada puede aprender de sí misma y que está condenada a la destrucción. Es la tolerancia la llave que permite apreciar y aprovechar las infinitas estrategias de paz y de esperanza que la cultura nos puede transmitir. Cada uno de los 11 principios que conforman el Plan Nacional de la Cultura apuntan a este mismo objetivo, una ciudadanía democrática y tolerante, y por ello mismo capaz de aprovechar las alternativas impensadas, infinitas y fantásticas que se nos pueden ocurrir para acercarnos a la paz. Cada uno de estos 11 principios tiene su lugar dentro de los 3 campos que los colombianos decidieron que eran los campos prioritarios para la cultura: participación, memoria y creación y diálogo cultural. Estos 3 campos son los ejes de la acción, los mojones que señalan la ruta a seguir para el buen viaje de nuestra patria a través de la cultura. El campo de la participación
se refiere tanto a los mecanismos a través de los cuales lograremos hacer amplio e incluyente el proceso de tomas de decisiones en el sector cultural, como a los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumplirá con su función de recoger, estimular y fortalecer las propuestas acordadas. El ámbito de la memoria y la creación pertenecen las iniciativas de recuperación e interpretación del legado cultural colombiano y que pretenden fomentar la creación y transformación de las dinámicas culturales de nuestro país. En el mismo sentido, está planteado el tercer campo, el del diálogo intercultural. Aquí habrá espacio para que las diferentes culturas que coexisten en Colombia se toquen, se reconozcan, se cuestionen y se reconstruyan todo el tiempo para expresar y hacer valer esta nuestra diversidad cultural. Y qué bueno poder decir que todos los sueños, que las palabras, los proyectos y los deseos que se nos han ido acumulando, ansiosos, alrededor del Plan Nacional de Cultura, no están hechos solamente de la materia efímera y sutil de los sueños. El Plan Nacional de la Cultura ya tiene el asidero real en la política nacional y su ejecución será una realidad concreta. Para ello, el Ministerio de Cultura y el Departamento Nacional de Planeación han venido elaborando un documento para presentar al Consejo Nacional de Política Económica y Social, del COMPES, a través del cual se garantiza la sostenibilidad de nuestro Plan Nacional de la Cultura. Los dos temas prioritarios de este COMPES serán, de un lado, un ajuste institucional que pueda garantizar la aplicación, el apoyo y el seguimiento del Plan Nacional de la Cultura. El otro tema prioritario es el fortalecimiento de la capacidad técnica del sector cultural en las áreas de información, financiación, legislación y gestión, con el fin de facilitar los propósitos que hoy convocamos. El aporte de la Constitución de 1991 al sector de la cultura consistió en reconocer la importancia de su papel dentro de la formación de la nacionalidad. Cuánto camino hemos recorrido desde aquella época y cuánto camino lleno de esperanza y de acciones concretas se abre desde ahora para la cultura colombiana. La solidez de mi compromiso con las culturas nacionales, aún en medio de una época de ajustes necesarios, me lleva a compartir con ustedes otra buena noticia para el sector cultural. Para el próximo año, el valor del presupuesto asignado al Ministerio de Cultura será el doble del presupuesto de este año, ello sin contar las adiciones presupuestales que hemos dispuesto sin contar la adición presupuestal que hemos dispuesto para este año y los recursos provenientes de otros programas y fondos del Estado. El Foro Nacional de la Cultura, el Plan Nacional de la Cultura, la duplicación del presupuesto dedicado a apoyar la gestión del Ministerio, estos y otros logros como la descentralización del acceso a la cultura a través de la creación de nuevos centros culturales en zonas apartadas del país como San José del Guaviare, La Plata, Chaparral, Puerto López, son otros tantos triunfos que le pertenecen a todos los colombianos. Pero nuestros sueños no se detienen ahí. Recientemente, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Cultura presentaron un proyecto de ley para el fomento de la cinematografía y a finales del primer semestre del 2002, el Ministerio de Cultura habrá formulado un proyecto de ley de incentivos para la inversión en cultura, por medio del cual se fortalecerán las fuentes de financiación del sector. A lo largo de estas palabras, he reiterado que la tolerancia, la cooperación y la participación son valores fundamentales de la democracia. El compromiso y la entrega de quienes participaron activa y críticamente en la planeación, diseño y formulación del Plan Nacional de la Cultura son el ejemplo que le da perspectiva real a los planteamientos de nuestro plan. Su tolerancia, su cooperación y su lucidez hicieron posible esta labor titánica de recopilar y ordenar los deseos y sueños de los colombianos. Nada de esto sería posible sin la invaluable gestión del Ministerio de Cultura, encabezado por esa gran cartagenera que es Araceli Morales, quien supo sostener con su capacidad de gestión el interés y el dinamismo que las iniciativas culturales requerían para llegar a buen término. También quiero resaltar el inmenso aporte de todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Cultura, quienes además de conceptualizar los lineamientos del plan, se dedicaron a analizar trasnochando hasta los borradores del documento final. Asimismo, quiero agradecer a los investigadores, consultores que desarrollaron talleres, foros y reuniones, formularon conclusiones y sobre todo a los 23.000 colombianos y colombianas que levantaron sus voces para decir unidos: queremos un país donde a sus ciudadanos se les respeten no solo sus derechos fundamentales, sino también sus derechos culturales. Apreciados representantes de las culturas nacionales e internacionales,
gestores culturales, creadores, pensadores, participantes en el segundo campus euroamericano de cooperación cultural. No es gratuito que hayamos lanzado dentro del marco de este campus el Plan Nacional de la Cultura, conscientes de las limitaciones y fortalezas del quehacer cultural en los países latinoamericanos y teniendo en cuenta la importancia de este espacio para la renovación y el intercambio de políticas y estrategias de cooperación cultural, queremos compartir con ustedes este logro que habrá de generar la estabilidad necesaria para que el sector cultural colombiano se integre de una manera productiva y permanente a los modelos de cooperación ya establecidos, o para que como programa pionero en América Latina aporte sus experiencias a la construcción de más lazos de cooperación, tolerancia y democracia. Somos testigos del comienzo de una nueva etapa en la historia de Colombia y del sector cultural euroamericano. De ahora en adelante, las quebradas voces de los viejos, los ágiles gestos de quienes danzan y las palabras de algún poeta inspirado se escucharán por todo el mundo, no como expresiones aisladas de la diversidad de las culturas latinoamericanas y europeas, sino como un poderoso elemento que es capaz de recoger como Aleph el todo cultural de estas tierras y esparcir libremente su mensaje de ciudadanía tolerante y democrática por todos los rincones del mundo. Muchas gracias.